Lo que pasó en las últimas horas de Jesús fue algo que muy pocos se atreven a contar con todos los detalles. Fue una noche en la que el Hijo de Dios sudó sangre de verdad, sangre que le escurría por la frente y le caía al suelo mientras rezaba de rodillas en un huerto oscuro. Fue una noche en la que su amigo más cercano lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Fue una noche en la que los soldados lo golpearon en la cara, le escupieron y le arrancaron la piel a latigazos. Fue una madrugada en la que el hombre que juró dar la vida por él lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y fue una mañana en la que le clavaron las manos y los pies en un madero, lo levantaron entre cielo y tierra y lo dejaron morir lentamente durante 6 horas bajo el sol. Eso fue lo que pasó. Así de fuerte, así de doloroso, así de real. Pero hay algo más en esta historia, algo que cambia todo, algo que la mayoría de la gente no sabe porque nadie se lo ha contado completo. Y es esto: en cada uno de esos momentos de dolor, en cada golpe, en cada clavo, en cada gota de sangre, Jesús estaba pensando en ti, no en la humanidad como un concepto lejano, en ti, en tu nombre, en tu cara, en ese dolor que cargas hoy y que no le has contado a nadie. Y quizá tú llegaste a este video porque algo te está pesando. Quizá es una enfermedad que no mejora. Quizá es la ausencia de alguien que se fue y no va a regresar. Quizá es una preocupación por un hijo, por un nieto, por alguien que amas y que está lejos. Quizá llevas noches sin dormir bien, rezando el rosario a oscuras, pidiéndole a Dios una señal de que todavía está ahí. Si algo de eso te suena, entonces este video es para ti, porque lo que vamos a descubrir hoy, hora por hora, minuto a minuto, no es solo lo que le pasó a Jesús hace 2000 años, es lo que Dios hizo por ti en esas horas. Y cuando lo entiendas completo, te prometo que no vas a ver la cruz de la misma manera nunca más. Pero hay un detalle en esta historia que casi nadie conoce. Un momento que ocurrió en el huerto de Getsemaní, antes del arresto, que revela el secreto más profundo del corazón de Jesús. Un momento que te va a dejar sin palabras. Vamos a llegar ahí, pero primero necesito llevarte al principio. A esa última cena. A esa noche de Jueves Santo que cambió la historia del mundo para siempre. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo de corazón. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es algo que puede cambiar la forma en que entiendes tu fe, y no quiero que te lo pierdas. En este canal, cada semana compartimos historias como esta, historias sagradas contadas con todo el cariño y el respeto que merecen, para personas como tú que buscan fortalecer su relación con Dios. Si sientes que el Señor te trajo a este video por alguna razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. No dejes que se te pase. Hazlo ahorita, porque lo que viene a continuación te va a tocar el alma. Y ahora sí, vamos a esa noche en Jerusalén. Para entender lo que pasó esa noche, ya primero necesitas saber cómo era el mundo en el que Jesús vivió sus últimas horas. Jerusalén en aquel tiempo era una ciudad que hervía de tensión. Estamos hablando del año 33 de nuestra era, más o menos. El pueblo de Israel llevaba generaciones enteras viviendo bajo el yugo del Imperio Romano. Los soldados romanos patrullaban las calles con sus armaduras de hierro y sus espadas al cinto. Los impuestos eran aplastantes. La gente común, los campesinos, los pescadores, los artesanos, apenas podían alimentar a sus familias. Imagina esa sensación. Imagina vivir en un país donde una potencia extranjera controla todo, donde tus gobernantes no te representan, donde trabajas de sol a sol y apenas te alcanza. Quizá no tienes que imaginarlo. Quizá tú conoces esa sensación de sentir que el mundo está en tu contra, que por más que trabajas, no alcanza, que las deudas crecen, que la salud se deteriora, que la incertidumbre no te deja dormir. Así se sentía la gente en Jerusalén hace 2000 años.
Y en medio de toda esa desesperanza, apareció un hombre que les prometió algo que nadie más les ofrecía: libertad. No libertad política, libertad del alma. Era la semana de la Pascua judía, la fiesta más importante del año. Miles de peregrinos llegaban de todos los rincones de Israel. Las calles de Jerusalén estaban abarrotadas. El olor a cordero asado llenaba el aire porque cada familia debía sacrificar un cordero para la cena de Pascua. El templo de Herodes, que era una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, brillaba bajo el sol con sus piedras blancas y sus adornos de oro. Los sacerdotes realizaban los sacrificios rituales, mientras el humo del incienso se elevaba hacia el cielo. Las campanas no existían todavía, pero el sonido de los shofares, las trompetas de cuerno de carnero, resonaba por toda la ciudad convocando a la oración. Las mujeres cargaban cántaros de agua hacia sus casas. Los niños corrían entre los puestos del mercado. Los vendedores de especias gritaban sus precios mientras el aroma del comino, la canela y el azafrán se mezclaba con el olor de la carne asada y el pan recién horneado. Los cambistas de monedas tintineaban sus balanzas en las puertas del templo, y los soldados romanos, con sus cascos de bronce brillando bajo el sol, le vigilaban desde las torres de la fortaleza Antonia cualquier señal de revuelta. La tensión era palpable. Cada Pascua los romanos reforzaban la guarnición militar en Jerusalén, porque sabían que las fiestas religiosas avivaban el fervor nacionalista del pueblo judío. Los celotes, un grupo de resistencia armada, aprovechaban las multitudes para reclutar seguidores. Los fariseos y saduceos competían entre sí por el control religioso del pueblo. Y en medio de todo ese caos político y espiritual, corría un rumor que ponía nervioso a todo el que tenía poder. Un predicador de Galilea que hacía milagros estaba en la ciudad, y la gente lo llamaba Mesías. Ese rumor había llegado hasta el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, que ya había decidido que ese hombre tenía que morir. No por razones espirituales, o por razones políticas. Si la gente seguía a ese predicador galileo, si lo proclamaban rey, los romanos intervendrían con violencia, y Caifás perdería su posición de poder, su riqueza, sus privilegios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50. Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Palabras frías, calculadas, que disfrazaban el egoísmo de prudencia. También había llegado hasta la fortaleza Antonia, donde Poncio Pilato, el gobernador romano, había tomado nota mental de ese posible agitador galileo, y había llegado hasta los oídos de Herodes Antipas, el rey títere que gobernaba Galilea bajo permiso de Roma, que sentía curiosidad por ver algún milagro con sus propios ojos. Y en medio de todo ese movimiento, de toda esa multitud, de toda esa tensión entre romanos y judíos, un grupo pequeño de hombres caminaba por las calles de Jerusalén, siguiendo a un maestro que les había cambiado la vida. Eran los apóstoles, y su maestro era Jesús. Pero ellos no sabían lo que estaba a punto de pasar. No sabían que esa sería la última cena que compartirían juntos. No sabían que antes de que saliera el sol, su mundo se derrumbaría. Y aquí necesito que entiendas algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de Jesús. Él era Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno, pero también era completamente humano. Tenía manos callosas de trabajar la madera en el taller de José en Nazaret. Sentía hambre después de caminar todo el día bajo el sol de Galilea. Se cansaba, sudaba, tenía sed. Cuando un amigo moría, lloraba. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, nos dice la frase más corta y más poderosa de toda la Biblia. Jesús lloró. Dos palabras que nos revelan la profundidad de su humanidad. No era un ser distante, flotando por encima del mundo sin sentir nada. Era un hombre de carne y hueso que amaba con una intensidad que nosotros apenas podemos imaginar. Amaba a sus amigos, amaba a su madre,
Amaba a cada persona que se le acercaba pidiendo ayuda. Y esa noche, la noche del Jueves Santo, Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Sabía que iba a ser traicionado por uno de sus propios amigos. Sabía que iba a ser arrestado, golpeado, escupido, azotado y clavado en una cruz. Y sabía que iba a morir. Y a pesar de saber todo eso, no huyó. No se escondió en las montañas de Judea, donde conocía cada cueva y cada sendero. No le pidió a sus discípulos que formaran una barricada. No usó su poder divino para hacerse invisible o para trasladarse a otro lugar. Se quedó. Caminó hacia su propia muerte con la determinación de quien sabe que el amor exige un precio y está dispuesto a pagarlo completo. Los apóstoles, en cambio, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pedro, el más impulsivo de todos, probablemente estaba planeando el momento en que Jesús finalmente se revelaría como el rey de Israel y expulsaría a los romanos. Juan, el más joven y el más cercano al corazón de Jesús, caminaba a su lado sin sospechar que esa noche tendría que presenciar los horrores más grandes de su vida. Y los demás, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, el otro Santiago, Tadeo y Simón, cada uno con sus propias esperanzas de un reino terrenal que nunca llegaría como ellos lo imaginaban. Eran hombres comunes, pescadores la mayoría, con familias que habían dejado atrás para seguir a este maestro, con miedos que no confesaban, con ambiciones que a veces los avergonzaban, con una fe que iba y venía como las olas del mar de Galilea donde habían crecido. Y esa noche, esa fe sería puesta a prueba como nunca antes. Piensa en eso un momento. Piensa en lo que se siente saber que te van a hacer daño y no poder evitarlo. Piensa en lo que se siente caminar hacia tu propia muerte voluntariamente. Quizá tú has vivido algo parecido, no exactamente igual, claro, pero quizá has tenido que enfrentar algo que sabías que iba a doler. Un diagnóstico médico que no querrías escuchar. Una conversación que no querrías tener. Una despedida que no querrías hacer. Jesús enfrentó todo eso multiplicado por infinito, porque Él no solo sabía lo que iba a pasar, sentía el peso de cada pecado, de cada dolor, de cada lágrima de cada ser humano que ha existido y que existirá, incluidos los tuyos. Pero antes de ir al huerto, antes de la traición y el arresto, Jesús quiso hacer algo. Quiso cenar una última vez con sus amigos. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15, os recoge las palabras que Jesús les dijo al sentarse a la mesa. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Fíjate en esas palabras. He deseado ardientemente. No dijo simplemente quiero cenar con ustedes. Dijo que lo deseaba con toda su alma. Como un padre que sabe que va a un viaje del que no va a regresar y quiere pasar una última noche con sus hijos. Y lo primero que hizo Jesús esa noche fue algo que dejó a todos sin palabras. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y una palangana con agua, y empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Tienes que entender lo que esto significaba. En aquella cultura, lavar los pies era el trabajo más humillante que existía. Era la tarea del esclavo más bajo de la casa. Los caminos eran de tierra y piedra. La gente caminaba en sandalias, y los pies llegaban sucios, polvorientos, llenos de lodo. Lavar los pies de otro era un acto de servidumbre total. Y ahí estaba el Rey de Reyes, el Creador del universo, arrodillado en el suelo, lavando los pies mugrientos de unos pescadores. Pedro, que era impulsivo y apasionado, se negó. «Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí», le dijo. Y Jesús le respondió algo que nos sigue enseñando hasta hoy. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Esas palabras tienen un significado profundo.
Jesús no solo estaba lavando pies, estaba enseñando la lección más importante de su ministerio, que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en servir a los demás. Que la grandeza no se mide por cuántas personas te obedecen, sino por cuántas personas amas. Y quizá esa es una lección que nos cuesta mucho aprender. Vivimos en un mundo que nos dice que el éxito es tener más, ganar más, poder más. Pero Jesús nos muestra que el verdadero éxito es arrodillarte para servir al otro. Es cocinar para tu familia sin esperar aplausos. Es cuidar a un enfermo sin quejarte. Es perdonar a quien te lastimó sin exigir nada a cambio. En México, esa lección la viven a diario millones de mujeres y hombres que nunca saldrán en las noticias. La madre que se levanta a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de sus hijos. El padre que trabaja doble turno para que no falte comida en la mesa. La abuela que cuida a los nietos para que sus hijos puedan trabajar. El vecino que presta su carro sin preguntar para qué. La señora que le lleva un plato de sopa al enfermo de la cuadra. Cada uno de esos actos, aunque parezcan pequeños y ordinarios, son actos de lavatorio de pies. Son actos donde Cristo se manifiesta a través de manos humanas. Y tienen un valor ante los ojos de Dios, que es infinitamente más grande que cualquier logro mundano. Después del lavatorio de los pies, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y dijo las palabras que se repiten cada domingo en cada misa del mundo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego tomó el cáliz con vino y dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. En ese momento, los apóstoles no entendieron completamente lo que estaba pasando. No podían saber que esas palabras se convertirían en el centro de la fe de miles de millones de personas durante 2000 años. No podían saber que cada vez que un sacerdote repite esas palabras en el altar, el cielo se abre. Pero Jesús sí lo sabía, y por eso lo hizo con tanta solemnidad, con tanta ternura, con tanta intención. Estaba dejándoles el regalo más grande que podía dejarles, su presencia permanente. Piensa en lo que significa eso. El Dios que creó las estrellas, los océanos y las montañas, decidió quedarse contigo bajo la apariencia de un pedazo de pan. No eligió quedarse en un palacio de oro ni en una nube resplandeciente. Eligió el pan, lo más sencillo, lo más cotidiano, lo que cualquier persona pobre tiene en su mesa. Porque Dios quiere estar donde tú estás, no donde el mundo dice que debería estar. Y cada domingo, cuando vas a misa y recibes la comunión, estás participando de esa misma cena. Estás sentado en la misma mesa que Pedro, que Juan, que Santiago. Estás recibiendo el mismo pan que Jesús partió con sus propias manos la noche antes de morir. Eso no es un símbolo. Eso no es una tradición vacía. Eso es un encuentro real con el Dios vivo que te ama tanto, que encontró la forma de quedarse contigo hasta el fin de los tiempos. Pero lo que nadie sabía en ese momento, excepto Jesús, era que uno de los hombres sentados a esa mesa ya había vendido a su maestro. Judas Iscariote. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 15. Nos cuenta que Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. 30 monedas. Ese era el precio que se pagaba por un esclavo según la ley de Moisés. El Hijo de Dios fue vendido por el precio de un esclavo. Y aquí es donde la historia se vuelve desgarradora, porque Jesús sabía. Miró a Judas a los ojos durante toda la cena, le lavó los pies igual que a los demás, le dio de comer el pan, le ofreció el vino. Y en un momento que el Evangelio de Juan relata con una delicadeza que te rompe el corazón, Jesús le dijo en voz baja, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». No le gritó, no lo maldijo, no lo denunció frente a todos, simplemente lo dejó ir.
porque el amor de Jesús era tan grande que ni siquiera la traición podía destruirlo. La tradición nos dice que Judas traicionó a Jesús por dinero, 30 monedas de plata. Pero muchos estudiosos de las Escrituras creen que la motivación de Judas era más compleja. Algunos piensan que Judas estaba decepcionado, que se había unido a Jesús creyendo que sería un líder político que expulsaría a los romanos. Y cuando se dio cuenta de que Jesús hablaba de un reino espiritual y no de un trono terrenal, se sintió engañado. Quizá pensó que al entregarlo forzaría a Jesús a usar su poder divino y revelar finalmente su gloria. Sea cual sea la razón, lo que sabemos es que después de la crucifixión, Judas se arrepintió. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Nos dice que devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes y les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos le respondieron con una frialdad escalofriante: «¿Y a nosotros qué? Allá tú». Y Judas, consumido por la culpa, fue y se ahorcó. Esa es la tragedia de Judas. No es que haya traicionado a Jesús, es que no creyó que Jesús pudiera perdonarlo. Si hubiera corrido hacia Jesús en vez de huir de él, la historia habría sido diferente, porque el mismo Jesús que le dijo amigo después de la traición, lo habría abrazado y perdonado. Y Judas se levantó y salió. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30, añade un detalle que es como un puñal en el alma. Era de noche. Era de noche. Esas 3 palabras no solo describen la hora del día, describen lo que estaba pasando en el alma de Judas. Había pasado de la luz a la oscuridad, del amor a la traición, de la mesa de Dios al camino de la perdición. Y quizá tú has conocido esa oscuridad. Quizá en algún momento de tu vida tomaste una decisión que te alejó de donde debías estar. Quizá traicionaste a alguien que te amaba. Quizá te traicionaste a ti mismo. Quizá cargas con una culpa que no te deja descansar. Si es así, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que descubrirás sobre el perdón de Dios va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Después de la cena, Jesús y los 11 apóstoles que quedaban cruzaron el arroyo de Cedrón y subieron al monte de los Olivos, a un huerto llamado Getsemaní. Era un lugar donde Jesús iba a menudo a orar. Un lugar de paz entre los árboles antiguos. Pero esa noche no habría paz. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los 3 más cercanos, y se apartó con ellos. Y entonces les reveló algo que los dejó helados. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, recoge sus palabras. «Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Triste hasta la muerte, el Hijo de Dios, que había enfrentado demonios, tormentas y fariseos sin pestañear, ahora decía que su tristeza era tan grande que sentía que podía morirse solo de pena. Y Jesús se adelantó unos pasos más, solo, y cayó de rodillas. Luego cayó con el rostro en tierra, y empezó a orar con una intensidad que el evangelista Lucas describe con un detalle médico asombroso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice: «Entró en agonía y oraba con más intensidad, y su sudor se convirtió como en gotas de sangre que caían hasta el suelo». Sudor de sangre. Esto no es una metáfora. Los médicos conocen una condición llamada hematohidrosis, que ocurre cuando una persona está bajo un estrés tan extremo, tan sobrehumano, que los capilares sanguíneos que rodean las glándulas del sudor se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Es extremadamente rara. Solo ocurre en momentos de angustia absoluta. Y eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Su cuerpo humano estaba reaccionando al peso de lo que estaba a punto de cargar. Todos los pecados de la humanidad. Cada mentira, cada traición, cada asesinato, cada acto de crueldad. Todo sobre sus hombros, o así. Y en medio de esa agonía,
Jesús le dijo a su Padre las palabras más honestas y más humanas que jamás se han pronunciado en una oración. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Escucha bien esas palabras. Jesús le estaba pidiendo a Dios que encontrara otra manera, que buscara otro camino, que no tuviera que pasar por eso. Estaba diciendo, Padre, tengo miedo. No quiero sufrir. ¿Hay otra forma? ¿Has hecho tú esa oración alguna vez? ¿Has estado de rodillas, llorando, pidiéndole a Dios que te quite una carga que sientes que no puedes soportar? Le has dicho, Señor, si es posible que pase de mí este dolor, esta enfermedad, esta soledad, este luto. Si lo has hecho, entonces ya sabes lo que Jesús sintió esa noche. Y eso te conecta con Él de una manera que ningún teólogo puede explicar con palabras. Hay algo profundamente consolador en saber que Dios entiende tu miedo, que no te juzga por tener dudas, que no te condena por llorar, que no te desprecia por sentirte débil. Porque su propio Hijo, la noche más importante de la historia, lloró, tembló, sudó sangre y le pidió a su Padre que encontrara otro camino. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es lo que haces después del miedo. Hay abuelas en este país que rezan el rosario todas las noches con las rodillas adoloridas, pidiéndole a Dios por un hijo que se fue y no ha regresado. Hay padres de familia que se arrodillan junto a la cama de un niño enfermo y le piden a Dios un milagro que no llega. Hay viudas que encienden una veladora cada mañana frente a la foto de su esposo y le preguntan a Dios por qué se lo llevó. Todas esas oraciones, todas esas lágrimas, todas esas noches de rodillas, Jesús las entiende. Porque Él estuvo ahí primero, en el huerto, de rodillas, llorando, pidiendo, y al final, aceptando. Pero Jesús no terminó ahí. Añadió algo más, algo que cambió todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es el acto de amor más puro de la historia. Es la rendición total. Es decirle a Dios, confío en ti más de lo que confío en mi propio dolor. Acepto lo que venga porque sé que tú tienes un plan que yo no puedo entender. Y esa, hermano, hermana, es la oración que Dios te está pidiendo que hagas hoy. No que dejes de sentir miedo, no que dejes de sentir dolor, sino que en medio del miedo y del dolor le digas, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque cuando tú sueltas el control y se lo entregas a Dios, algo sobrenatural comienza a ocurrir en tu vida. Dios toma tu dolor y lo convierte en algo que tú no podrías haber creado solo. Y entonces, mientras Jesús terminaba de orar, se escuchó el ruido. Pisadas, muchas pisadas. El brillo anaranjado de las antorchas entre los olivos, las voces de los soldados. Y al frente del grupo, la figura de Judas. Judas se acercó a Jesús y lo saludó de la manera más cruel posible, con un beso. Esa era la señal acordada con los guardias. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo. Y Jesús, mirándolo a los ojos, le dijo, Amigo, ¿a qué has venido? Amigo, le dijo amigo, después de la traición, después de las 30 monedas, después del beso falso, Jesús lo siguió llamando amigo, porque el amor de Dios no se acaba cuando tú fallas. El amor de Dios no se retira cuando tú lo traicionas. El amor de Dios sigue ahí, esperándote, llamándote amigo, incluso en tu peor momento. Pedro, siempre impulsivo, sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo inmediatamente. Guarda la espada. El que a espada mata, a espada muere. ¿Acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre que me envíe ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana tenía 6,000 soldados. 12 legiones serían 72,000 ángeles. Jesús tenía a su disposición un ejército celestial que podría haber destruido a todo el imperio romano en un instante. Pero no lo usó. Eligió no usarlo.
Eligió dejarse arrestar. Eligió el camino del dolor, por ti. Y luego hizo algo increíble. Tocó la oreja de Malco y la sanó. Su último milagro antes de la cruz fue sanar a alguien que venía a arrestarlo. Esa es la naturaleza de Dios. Incluso cuando el mundo le da la espalda, Él sigue sanando, sigue amando, sigue extendiendo la mano. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, te pido que te suscribas a este canal. Aquí cada semana compartimos historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ninguna. Porque lo que viene ahora, lo que está a punto de ocurrir en esta historia, es algo que necesitas escuchar. Porque cuando los soldados ataron a Jesús y se lo llevaron, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50, nos dice algo que duele leer. Todos lo abandonaron y huyeron. Todos. Pedro, que había jurado que moriría con él. Santiago y Juan, que habían visto su gloria en el monte Tabor. Todos huyeron. Jesús quedó completamente solo en manos de sus enemigos. Lo llevaron primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, que era quien realmente controlaba el poder religioso en Jerusalén. Lo interrogaron. Le exigieron que se retractara de sus enseñanzas. Uno de los guardias le dio una bofetada en la cara. Jesús, con la mejilla enrojecida, respondió con una calma que desconcertó a todos. Si he hablado mal, demuestra en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Después lo llevaron ante Caifás y todo el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos. Buscaron testigos falsos para acusarlo, pero ni siquiera los testimonios falsos coincidían entre sí. Finalmente, Caifás le hizo la pregunta definitiva: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió con dos palabras que sellaron su sentencia de muerte: yo soy. Yo soy. Las mismas palabras que Dios usó para revelarse ante Moisés en la zarza ardiente. Las mismas palabras con las que el Creador del universo se identifica. Y Caifás rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Y mientras todo esto pasaba adentro, afuera, en el patio, Pedro estaba viviendo su propio infierno. Había seguido a Jesús de lejos hasta la casa de Caifás. Se sentó junto al fuego con los guardias, tratando de pasar desapercibido, pero una sirvienta lo reconoció. Este también estaba con Jesús el Nazareno, dijo. Y Pedro negó. No lo conozco. No sé de qué hablas. 3 veces le preguntaron. 3 veces negó conocer a Jesús. La tercera vez, con juramentos y maldiciones. No conozco a ese hombre. Y en ese preciso instante, un gallo cantó. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Añade el detalle más devastador de toda la narración. El Señor se volvió y miró a Pedro. Jesús, con las manos atadas, con la mejilla golpeada, en medio de sus enemigos, se dio la vuelta y lo miró. No con reproche, no con ira, con amor, con una tristeza infinita que decía: te lo dije, Pedro. Te dije que me negarías 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero aún así te amo. Y Pedro salió del patio y lloró amargamente. Lloró como solo llora un hombre que ha fallado a la persona que más ama en el mundo. Y quizá tú te identificas más con Pedro que con cualquier otro personaje de esta historia. Quizá tú también has negado a Dios. No necesariamente con palabras. Quizá lo has negado con tus acciones, con tus decisiones, con tu silencio cuando debías hablar, y con tu ausencia cuando debías estar presente. Pero la buena noticia es que la historia de Pedro no termina aquí, y la tuya tampoco. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato era un político calculador. No le importaba la religión de los judíos. Le importaba mantener el orden y conservar su puesto. Interrogó a Jesús y no encontró ningún delito. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados pelearían para que yo no fuera entregado. Pilato quedó desconcertado. Este hombre no tenía aspecto de criminal ni de rebelde. No se defendía, no suplicaba. Había algo en su mirada que inquietaba profundamente al gobernador romano. E incluso la esposa de Pilato le mandó un mensaje urgente: No te metas con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Pilato intentó salvarlo. Primero lo mandó ante Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén para la Pascua, pensando que Herodes se haría cargo del problema. Pero Herodes solo quería ver un milagro, como quien va al circo. Le hizo preguntas. Lo vistió con un manto lujoso para burlarse de él. Y Jesús no le dijo ni una sola palabra. Porque hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 discursos. El silencio de Jesús ante Herodes era la respuesta de la dignidad frente a la banalidad, del amor frente a la curiosidad vacía. Herodes lo devolvió a Pilato, y Pilato, acorralado, intentó otro recurso. Era costumbre en la Pascua liberar a un prisionero. Pilato le ofreció a la multitud elegir entre Jesús y Barrabás, un asesino y sedicioso que estaba en la cárcel. Seguramente elegirían a Jesús, pensó Pilato. Pero los sumos sacerdotes habían estado trabajando a la multitud toda la mañana. Habían enviado a sus agentes entre la gente para gritar el nombre de Barrabás. Y cuando Pilato preguntó a quién querían que soltara, la multitud gritó con una sola voz: ¡A Barrabás! Y Pilato preguntó: «Entonces, ¿qué hago con Jesús, al que llaman Cristo?» Y la respuesta fue un rugido que retumbó en las paredes del pretorio: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo: «Yo soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes». Pero la historia no lo absolvió. Porque lavarse las manos cuando se puede hacer lo correcto no es inocencia, es cobardía. Y la cobardía ante la injusticia nos hace cómplices del mal. Quizá tú has vivido un momento así, un momento en que sabías lo que era correcto, pero no te atreviste a decirlo. Un momento en que viste una injusticia y miraste para otro lado. Un momento en que te lavaste las manos como Pilato porque era más fácil que enfrentar las consecuencias. Todos tenemos nuestros momentos de Pilato. Y la historia de Jesús nos invita a no repetirlos. Pero la presión de los sacerdotes y la multitud era imparable. Gritaban: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y Pilato, en un intento de satisfacerlo sin matarlo, ordenó que lo flagelaran. La flagelación romana no era un castigo menor. El flagrum romano era un látigo de varias tiras de cuero con bolas de metal y huesos de oveja atados en las puntas. Cada golpe arrancaba la piel y el músculo. Los médicos que han estudiado la pasión estiman que Jesús recibió entre 30 y 39 latigazos. Cualquier persona normal habría muerto solo con eso. No te cuento esto para que sufras. Te lo cuento para que entiendas la magnitud de lo que Jesús soportó por amor. Cada golpe era por alguien. Cada herida tenía tu nombre. Cada gota de sangre era el precio de tu libertad. Como dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por sus llagas fuimos sanados. Después de la flagelación, los soldados lo llevaron al pretorio y lo rodearon. Le pusieron un manto de color púrpura para burlarse de su pretensión de ser rey. No tejieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Las espinas del arbusto que se usaba en Jerusalén medían entre 2 y 5 centímetros. Se le hundieron en el cuero cabelludo, en la frente, en las sienes. La sangre le bajaba por la cara mezclada con el sudor. Le pusieron una caña en la mano derecha como si fuera un cetro, y se arrodillaban ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían en la cara. Le quitaban la caña y le golpeaban la cabeza con ella, hundiendo más las espinas. Y Jesús no dijo una sola palabra. No se defendió. No pidió misericordia. No insultó a sus torturadores.
El profeta Isaías lo había profetizado 700 años antes. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero ante el que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces llegó el momento. Le devolvieron su ropa, le pusieron la cruz sobre los hombros destrozados por la flagelación, y lo obligaron a caminar hacia el Gólgota, el lugar de la calavera donde sería crucificado. La cruz pesaba entre 30 y 50 kilogramos. Jesús había perdido una cantidad enorme de sangre. No había dormido en toda la noche. No había comido ni bebido desde la última cena. Su cuerpo estaba al límite, y aún así, cargó esa cruz por las calles de Jerusalén, cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Las calles que hoy conocemos como la Vía Dolorosa estaban llenas de gente. Algunos lloraban, otros se burlaban, otros simplemente miraban con miedo, sin atreverse a decir nada. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, da versículos 27 al 29, nos cuenta que un grupo de mujeres lo seguía llorando y lamentándose. Y Jesús, aún cargando la cruz, aún sangrando, aún al borde del colapso, se detuvo y les habló. Les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Incluso en ese momento camino al matadero, Jesús pensaba en los demás, no en sí mismo, en ellos, en las generaciones futuras, en las consecuencias que vendrían sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías. 37 años después, en el año 70, las legiones romanas destruirían Jerusalén y el templo hasta los cimientos. Jesús lo sabía, y lloraba por ellos más que por sí mismo. Cada caída de Jesús en el camino al Calvario es un espejo de nuestras propias caídas. Cada vez que tropezó con una piedra del camino y su rodilla golpeó el suelo, cada vez que el peso de la cruz lo aplastó contra el empedrado, cada vez que un soldado lo obligó a levantarse a golpes, Jesús estaba viviendo por adelantado cada una de las caídas que tú y yo tendríamos en nuestra vida. Cada fracaso, cada recaída, cada momento en que sientes que ya no puedes más y que es más fácil quedarte en el suelo. Pero Jesús se levantó cada vez. Y si Él se levantó cargando los pecados del mundo entero, tú también puedes levantarte cargando los tuyos. Los soldados, temiendo que Jesús muriera antes de llegar al lugar de la crucifixión, obligaron a un hombre que pasaba por ahí a ayudarle a cargar la cruz. Se llamaba Simón y era de Cirene, una ciudad del norte de África. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21, nos dice que era el padre de Alejandro y de Rufo. Ese detalle tan específico sugiere que Simón se convirtió después en un seguidor de Jesús, que ese encuentro involuntario con la cruz cambió su vida para siempre. Y aquí hay una lección poderosa. A veces Dios te pone una cruz que no pediste. A veces te toca cargar un peso que no es tuyo, cuidar a un enfermo, sacar adelante una familia solo, enfrentar una injusticia que no provocaste, y te preguntas, ¿por qué a mí? Pero quizá, como a Simón de Cirene, esa cruz que no pediste es la que va a transformar tu vida. Quizá cargar esa cruz es lo que te va a acercar más a Dios de lo que nunca has estado. Y llegaron al Gólgota, y lo crucificaron. La crucifixión era la forma de ejecución más cruel que el mundo antiguo conoció. Los romanos la reservaban para los peores criminales y para enviar un mensaje de terror. A Jesús le clavaron las manos y los pies con clavos de hierro de entre 15 y 20 centímetros de largo. Los clavos no iban en las palmas, como se suele representar, sino en las muñecas, entre los huesos del carpo, porque las palmas no habrían soportado el peso del cuerpo. Cada clavo atravesaba el nervio mediano, causando un dolor tan intenso que los médicos tuvieron que inventar una palabra nueva para describirlo: excruciante, que literalmente significa desde la cruz. Una vez levantada la cruz, el crucificado moría lentamente de asfixia. Para respirar, tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados,
lo que causaba un dolor insoportable en las heridas de los pies y las muñecas. Luego se dejaba caer, y el peso del cuerpo comprimía los pulmones. Este ciclo de levantarse y caer, podía durar horas, a veces días. Los evangelios nos dicen que Jesús estuvo colgado en la cruz durante aproximadamente 6 horas. Desde la hora tercera, que sería alrededor de las 9 de la mañana, hasta la hora nona, las 3 de la tarde. 6 horas de agonía ininterrumpida. 6 horas en las que cada respiración era una batalla. 6 horas en las que el sol le quemaba la piel desgarrada. 6 horas en las que las moscas se posaban sobre sus heridas abiertas, y él no podía espantarlas porque tenía las manos clavadas. Y debajo de la cruz, los soldados jugaban a los dados para repartirse su ropa, como si nada. Como si a unos metros de ellos no estuviera muriendo el creador del universo. Esa indiferencia es quizá uno de los detalles más escalofriantes de toda la pasión. La capacidad del ser humano de ignorar el sufrimiento ajeno cuando no le afecta directamente. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Pasamos junto al dolor de los demás sin detenernos. Cambiamos de canal cuando las noticias nos incomodan. Miramos para otro lado cuando alguien necesita ayuda. La cruz nos invita a no ser como esos soldados, a no jugar a los dados mientras alguien sufre a nuestro lado. Y en medio de esa agonía, las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús no fueron de dolor ni de ira. Fueron una oración. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Con los clavos en las muñecas, con la sangre bajando por la madera, con los soldados jugando a los dados por su ropa al pie de la cruz. Perdónalos. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la profundidad de su amor. Un amor que perdona incluso cuando el dolor es insoportable. Un amor que no tiene límites ni condiciones. Durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, pronunció 7 frases que la tradición cristiana llama las 7 palabras. Cada una es una lección de amor que podríamos meditar toda la vida. La primera ya la conoces. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda se la dijo al buen ladrón que estaba crucificado a su lado, y le pidió que se acordara de él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa en eso. Un criminal condenado, en su último aliento, le pide a Jesús misericordia, y Jesús se la da inmediatamente, sin condiciones, sin penitencia, sin años de preparación. Hoy estarás conmigo. Ese buen ladrón, al que la tradición llama Dimas, no había hecho nada bueno en su vida. No había ido a misa, no había dado limosnas, no había rezado rosarios. Lo único que hizo fue reconocer quién era Jesús y pedirle misericordia. Y eso fue suficiente. Si alguna vez has pensado que es demasiado tarde para ti, que has hecho demasiadas cosas malas, que Dios ya no te quiere, mira al buen ladrón. Míralo ahí, clavado en su propia cruz, con la vida escapándosele a cada latido, y escucha lo que Jesús le dice. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es demasiado tarde. Mientras tengas un aliento de vida, la misericordia de Dios te está esperando. La tercera palabra se la dijo a su madre María, que estaba al pie de la cruz con el corazón destrozado, y a su discípulo Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En su peor momento de dolor, Jesús seguía pensando en los demás, seguía cuidando a los suyos, seguía amando. María, la madre de Jesús, la mujer que lo cargó en su vientre durante 9 meses, la que lo amamantó, la que le enseñó a caminar por las calles polvorientas de Nazaret, la que lo buscó desesperada cuando se perdió en el templo a los 12 años. Ahora estaba ahí, de pie, sin poder sentarse del dolor, viendo a su hijo morir de la forma más cruel imaginable. El profeta Simeón le había profetizado cuando Jesús era un bebé. Una espada atravesará tu propia alma,
y esa espada se clavó en el corazón de María al pie de la cruz. Y para todas las madres que están escuchando esto, para toda mujer que hasta ha sufrido por un hijo, que ha llorado en silencio para que nadie la vea, que ha cargado el dolor de su familia sobre sus hombros sin quejarse, María te entiende. María caminó ese mismo camino. María estuvo de pie cuando todo el mundo huyó. Y María te acompaña hoy, como madre, como intercesora, como esa presencia amorosa que nunca te abandona. Y entonces, al mediodía, sucedió algo sobrenatural. El cielo se oscureció. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45, dice: Desde la hora sexta hasta la hora nona, las tinieblas cubrieron toda la tierra. 3 horas de oscuridad en pleno día. El sol se negó a brillar mientras su Creador moría en una cruz. Y en medio de esa oscuridad, Jesús gritó con voz fuerte la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es quizá la frase más desgarradora de toda la Biblia. El Hijo de Dios sintiéndose abandonado por su propio Padre. Los teólogos explican que en ese momento, Jesús estaba cargando todos los pecados de la humanidad, y la santidad de Dios no podía mirar ese pecado. Por primera y única vez en toda la eternidad, el Padre y el Hijo fueron separados. Y ese dolor fue peor que todos los clavos, todas las espinas y todos los latigazos juntos. Pero hay algo que muchos no saben sobre esa frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una frase inventada por Jesús en ese momento. Es el primer versículo del Salmo 22, escrito por el rey David casi 1000 años antes de la crucifixión. Y si lees ese salmo completo, descubres algo asombroso. Comienza con un grito de angustia, sí, pero termina con una declaración de triunfo. Termina diciendo: Se postrarán ante él todas las familias de las naciones. Del Señor es el reino y él gobierna a las naciones. Jesús no estaba desesperado. Estaba citando una profecía. Estaba recordándole al mundo que incluso en el momento más oscuro de la historia, Dios tenía el control. Que el grito de dolor era real, sí, pero que detrás de ese grito venía la victoria. Que la oscuridad no duraría para siempre. Que el amanecer estaba llegando. Si alguna vez te has sentido abandonado por Dios, si alguna vez has gritado en la oscuridad preguntándote dónde está, Jesús ya pasó por eso antes que tú. Y lo hizo para que tú nunca estés verdaderamente solo. Porque incluso cuando tú sientes que Dios no está, Él está ahí, trabajando en la oscuridad, preparando tu resurrección, convirtiendo tu Viernes Santo en un domingo de gloria. Después vinieron la quinta y la sexta palabra: Tengo sed. Y todo está cumplido. Le acercaron una esponja empapada en vinagre. Y cuando la probó, dijo las últimas palabras, la séptima palabra, la que cierra el acto de amor más grande de la historia: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. En ese instante, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar más sagrado del templo, el Santo de los Santos, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Al rasgarse, Dios estaba diciendo: Ya no hay separación entre yo y ustedes. Mi Hijo acaba de abrir el camino. Ahora cualquiera puede acercarse a mí. La tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y el centurión romano que estaba al mando de la ejecución, un pagano, un soldado que había crucificado a decenas de hombres sin pestañear, dijo con asombro: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahora, hermano, hermana, necesito que hagas algo conmigo. Necesito que te detengas un momento. Respira profundo. O deja que lo que acabas de escuchar se asiente en tu corazón, porque lo que acabo de contarte no es solo una historia de hace 2000 años, es la historia de lo que Dios hizo por ti.
personalmente, específicamente, por ti. La primera enseñanza de las últimas horas de Jesús es sobre el amor incondicional. Jesús no murió por personas perfectas, murió por pecadores. Murió por Pedro, que lo negó 3 veces. Murió por los soldados que lo clavaron. Murió por Judas, que lo vendió por 30 monedas. Murió por ti con todos tus errores, con todas tus caídas, con todas tus noches oscuras. El apóstol Pablo lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas en la carta a los Romanos. Capítulo 5, versículo 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice cuando dejemos de pecar. No dice cuando seamos suficientemente buenos. Dice, siendo aún pecadores, en medio de nuestro desastre, en medio de nuestra imperfección. Ahí es donde nos encontró el amor de Dios. La segunda enseñanza es sobre el perdón. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo estaban matando, entonces no hay nada que Dios no pueda perdonarte a ti. No hay pecado tan grande. No hay caída tan profunda. No hay pasado tan oscuro que el amor de Dios no pueda alcanzar. Quizá llevas años cargando una culpa que no te deja vivir en paz. Quizá hiciste algo que crees que Dios nunca va a perdonar. Quizá te alejaste de la iglesia porque sientes que ya no eres digno de estar ahí. Pero mira lo que pasó con el buen ladrón. Un criminal condenado a muerte. Sin tiempo para hacer penitencia, sin años de buenas obras, solo un grito desde el dolor. Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le abrió las puertas del paraíso en ese mismo instante. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Te está pidiendo que seas sincero, que le digas, Señor, me equivoqué, perdóname. Y en ese momento su misericordia ya está ahí, esperándote con los brazos abiertos. Como dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Hay una historia que se cuenta en muchas parroquias de México. La historia de un hombre que no se confesaba desde hacía 30 años. 30 años cargando una culpa que le pesaba más que una cruz de madera. Y un día, pues un sacerdote viejo y sabio le preguntó por qué no se confesaba, y el hombre respondió, Padre, es que lo que hice es imperdonable. Y el sacerdote le dijo, Hijo, si fuera imperdonable Jesús no habría muerto en la cruz. Él no murió por pecados pequeños y fáciles de perdonar. Murió precisamente por los que tú crees que son imperdonables. Ese hombre se confesó ese día, y cuando salió del confesionario, dicen que caminaba como si le hubieran quitado 50 kilos de encima, porque eso es exactamente lo que hace el perdón de Dios. Te quita un peso que no estabas diseñado para cargar. Te devuelve la libertad que el pecado te robó. Te regresa la paz que creías perdida para siempre. La tercera enseñanza es sobre el sufrimiento. Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Si es todopoderoso y nos ama, ¿por qué no evita el dolor? La respuesta que nos dan las últimas horas de Jesús no es una explicación teológica compleja, es un ejemplo. Dios no elimina el sufrimiento, lo transforma. La cruz, que era el símbolo más horrible de tortura y muerte que existía, se convirtió en el símbolo más poderoso de amor y esperanza que la humanidad ha conocido. Lo que parecía la peor derrota se convirtió en la mayor victoria. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. No te promete que no vas a sufrir, pero te promete que tu sufrimiento no será en vano. Que lo que estás pasando ahora, esa enfermedad, esa soledad, esa pérdida, ese problema que parece no tener solución, Dios lo va a usar para algo que tú todavía no puedes imaginar. Lo vemos todos los días en las vidas de los santos y de la gente común que camina con fe. Santa Teresa de Calcuta pasó más de 40 años sintiendo la ausencia de Dios en su interior, lo que ella llamaba su oscuridad.
Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, construyó una obra de caridad que cambió el mundo. San Juan de la Cruz escribió su poesía más hermosa sobre el amor de Dios en una celda oscura, donde sus propios hermanos religiosos lo tenían preso. Y quizá tú conoces a alguien así. Alguien que ha sufrido mucho y sin embargo tiene una fe que ilumina a todos los que lo rodean. Alguien que ha perdido mucho y sin embargo tiene una paz que no se explica con palabras humanas. Con esa paz viene de haber entregado el sufrimiento a Dios y haber confiado en que Él lo va a transformar. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, no solo las buenas, también las difíciles, también las dolorosas, también las que no entiendes. La cuarta enseñanza tiene que ver con algo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní y que muchos pasan por alto. Jesús oró 3 veces la misma oración. 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese cáliz. Y 3 veces la respuesta fue: silencio. ¿Te ha pasado eso? Has orado pidiendo algo con toda tu alma y la respuesta de Dios parece ser silencio. ¿Has sentido que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan a ningún lado? Las últimas horas de Jesús nos enseñan que el silencio de Dios no es abandono. A veces el silencio de Dios es su manera de decirnos: confía en mí, aunque no entiendas. Yo estoy trabajando en algo que tú no puedes ver todavía. El silencio de Dios la noche del Jueves Santo no significaba que el Padre no amara a su Hijo. Significaba que había un plan de salvación que requería pasar por el dolor para llegar a la resurrección. Y en tu vida funciona igual. El silencio de Dios no significa que te olvidó. Significa que hay un plan en marcha. Y cuando llegue el momento, vas a entender por qué Dios permitió todo lo que permitió. Y hay una quinta enseñanza que no quiero que se te escape. Cuando Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo Juan: ahí tienes a tu madre. Estaba haciendo algo profundamente humano. En su peor momento de dolor, se preocupó por los que dejaba atrás. Se aseguró de que su madre no quedara sola. Eso nos enseña que el amor verdadero siempre piensa en el otro. Incluso cuando estás pasando por tu propio calvario, el amor verdadero te impulsa a seguir cuidando a los tuyos. A esa madre que cuida a su hijo enfermo sin quejarse. A ese abuelo que se levanta temprano para llevar a sus nietos a la escuela aunque le duelan las rodillas. A esa esposa que sostiene a su familia cuando el esposo ya no está. Eso es el amor de la cruz. Amor que no se rinde. Amor que se da hasta que ya no queda nada. Y la sexta enseñanza es quizá la más difícil de todas. Tiene que ver con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, siendo Dios, experimentó la sensación de la ausencia de Dios, para que cuando tú sientas esa ausencia sepas que no estás solo, que Jesús ya caminó ese camino antes que tú. A veces la fe no se siente como una certeza luminosa. A veces la fe se parece más a caminar en la oscuridad, agarrado de una mano que no puedes ver. Y eso está bien, porque incluso Jesús, en la cruz, sintió esa oscuridad. Y al final, sus últimas palabras fueron de confianza total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la oscuridad pasó a la entrega, del grito pasó a la paz. Y eso es lo que Dios te invita a hacer hoy. No te pide que entiendas todo. No te pide que no tengas miedo. Te pide que en medio del miedo y la oscuridad, pongas tu vida en sus manos y confíes. Pero la historia no termina en la cruz, porque 3 días después, al amanecer del domingo, las mujeres que fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, encontraron la piedra removida y la tumba vacía, y un ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado, como dijo. La resurrección es la respuesta definitiva a todo el dolor de las últimas horas. La cruz no fue el fin. Fue el paso necesario hacia la victoria más grande de la historia.
Y esa victoria también es tuya. Porque si Cristo resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra en tu vida. La enfermedad no tiene la última palabra. La pérdida no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. A Dios siempre tiene la última palabra. Y su última palabra siempre es vida. Piensa en lo que sintieron los discípulos ese domingo por la mañana. Llevaban 3 días escondidos, muertos de miedo, destrozados por la culpa de haber abandonado a su maestro. Pedro no había dormido desde la noche de la traición. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Juan, el más joven, abrazaba a María, la madre de Jesús, sin saber qué palabras decirle a una madre que acaba de ver morir a su hijo en una cruz. Y de pronto, María Magdalena llega corriendo, sin aliento, con los ojos brillando como nunca antes, gritando algo que sonaba a locura. ¡Está vivo! ¡El Señor está vivo! ¡Lo he visto! Y Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro, y lo encontraron vacío, sin las vendas dobladas en el suelo, la piedra removida, y una luz que no venía de ninguna antorcha. Ese es el mensaje central de las últimas horas de Jesús. No es una historia de derrota, es una historia de victoria. La victoria más grande jamás lograda. La victoria del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación. Y esa victoria no es solo de hace 2000 años. Es de hoy, es para ti. Es para cada persona que está pasando por su propia crucifixión y necesita saber que el domingo de resurrección siempre llega. Y ahora quiero invitarte a hacer algo concreto. Algo que puede cambiar este día para ti. Primero, quiero que hagas una oración. Repítela conmigo en voz baja si puedes. No simplemente dila en tu corazón. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por amarme cuando yo no merecía ser amado. Gracias por perdonarme cuando yo no sabía pedir perdón. Hoy pongo mi vida en tus manos, como tú pusiste tu espíritu en las manos del Padre. Confío en ti, aunque no entienda todo lo que pasa en mi vida. Sé que tú estás trabajando en algo que yo todavía no puedo ver. Dame la fuerza para cargar mi cruz de cada día. Y dame la fe para creer que después de cada Viernes Santo, siempre viene un domingo de resurrección. Amén. Segundo, hoy quiero pedirte que perdones a alguien, no porque lo merezca, sino porque Jesús perdonó a quienes lo estaban matando. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, y hoy es un buen día para tomarla. Piensa en esa persona que te lastimó, ese familiar que te falló, ese amigo que te traicionó, y en tu corazón dile, te perdono, no por ti, por mí, porque no quiero cargar este peso un día más. Tercero, hoy enciende una veladora por alguien que está sufriendo. Un enfermo, un familiar que se alejó de la fe, alguien que necesita la misericordia de Dios. Enciende esa veladora y dile a Dios, Señor, te pido por esta persona, que tu amor la alcance, que tu paz la envuelva, que tu luz ilumine su camino. Y cuarto, la próxima vez que vayas a misa y el sacerdote levante la hostia y el cáliz, recuerda lo que aprendiste hoy. Recuerda que esas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no son una fórmula ritual. Y son las mismas palabras que Jesús dijo la noche antes de morir, cuando sabía exactamente lo que le esperaba. Son palabras de amor absoluto. Son el regalo que Jesús te dejó para que nunca te sientas solo. Porque eso es lo que las últimas horas de Jesús nos enseñan al final de cuentas, que el amor verdadero no tiene límites, que el perdón de Dios es más grande que cualquier pecado, que el sufrimiento nunca es el final de la historia, y que Dios nunca, nunca te abandona. Aunque sientas que la noche es muy oscura, el amanecer siempre llega. Y si hoy llegaste a este video sintiéndote solo, sintiéndote perdido, sintiéndote lejos de Dios, quiero que sepas algo. El hecho de que estés aquí, escuchando esta historia,
Es prueba de que Dios no se ha olvidado de ti. Él te trajo aquí. Él puso este video en tu camino. Él quiere que sepas que te ama con un amor que entregó hasta la última gota de su sangre en una cruz. Dios no te ha abandonado, nunca lo hará. Y si hoy llegaste a este video, es porque Él tiene algo preparado para ti que todavía no puedes ver. Pero pronto lo verás. Ten fe. Si esta historia te impactó, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, no puedes perderte el video sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz, donde profundizamos en cada una de esas frases que Jesús pronunció desde el madero y descubrimos el mensaje oculto que tienen para tu vida hoy. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y recuerda, y cada semana hay una nueva historia esperándote en este canal. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté pasando por un momento difícil. Alguien que necesite recordar que Dios lo ama. Que la paz de Cristo esté contigo. Nos vemos en el próximo video.